Rayos X, fácil, que es cómo pasan los rayos X a través de ciertas densidades y genera una imagen de acuerdo a la intensidad de estos rayos X, ¿cierto? Tomografía. ¿Qué tenemos? Esos mismos rayos X alrededor del cuerpo humano. Quiero pintar también. Utilizando una rotación de 360 grados o menos para poder generar una imagen y volverla de plano MMPR, como en este caso. Ok, fácil hasta ahí, ¿cierto? Y ahí ya vamos a empezar a un problema. Porque esto, señores, es una imagen de resonancia magnética. Pero para un hombro no solo utilizamos un tipo de imagen en específico, utilizamos lo que nosotros llamamos secuencias. Cada secuencia está potenciada en una distinta, valga la redundancia, potenciación, la cual nos va a hacer permitir ver nos va a hacer ver distintas intensidades en la señal. Fíjense, es el mismo hombro, pero en este caso con otra intensidad. El mismo hombro, pero con otra intensidad. ¿De acuerdo? Para ser más específico. Rayos, tomo. ¿Ok? Y ahí que estamos viendo que brilla prácticamente la grasa. ¿Vemos líquido que esté brillando por ahí? No vemos líquido, no. Podemos decir en este caso que es una secuencia T1. Cuando veamos que la grasa esté brillando, que no veamos líquido que esté brillando, y cuando veamos el músculo, fíjense el músculo que podemos ver algunas haces de musculatura, ¿ok? Podemos decir que es un T1. Fíjense, ¿por qué creen que brilla el hueso? El hueso es brillante, el hueso tiene hidrógenos. Grasa cortical. ¿Qué es lo que está brillando aquí? Grasa. La grasa, ¿okay? La grasa intramedular, ¿okay? Lo que tenemos aquí, ¿okay? Muy bien. Profesor, ahí también está brillando la grasa. También está brillando la grasa. Pero el músculo, si se dan cuenta, está más quemado, por así decirlo. Está más oscurito, más negro. No vemos líquido libre, por eso no podemos diferenciar bien si es que está brillando el líquido o no está brillando el líquido. Sin embargo, a diferencia de la imagen anterior, vemos el músculo que está más quemadito, ¿cierto? Cuando utilizamos un tiempo de eco más largo, es porque estamos, entre comillas, quemando ese músculo, ¿ok? Cuando veamos así el músculo un poquito más oscuro, menos intenso en todo caso, ¿ok? Podemos decir que es un T2. ¿Por qué brilla la grasa en un T1 y un T2? Porque tiene un T1 corto. ¿Los dos son cortos? ¿Tiempo de eco corto? La grasa. Lo que sucede, y esto también lo van a poder investigar ustedes o se lo van a preguntar a sus profesores de práctica, menos los que van conmigo van a preguntar a los demás. No, mentira, sí pueden preguntar. Es porque utiliza el tren de ecos largo. ¿Qué es el tren de ecos? ¿Se acuerdan lo que les dije de la fórmula para poder el tiempo de adquisición de las imágenes? TR por N. Este tren de ecos que se utiliza es importante saberlo este tren de ecos es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir balancear bien una secuencia. ¿Cómo así? Recuerden que les dije que para un T2, vamos a hablar ya directamente de un T2, utilizamos una media de 80 milisegundos. Tiempo de eco, tren de ecos, vamos a diferenciar tren de ecos, y un tiempo de eco de 80 milisegundos, ¿cierto? Sin embargo, como estamos utilizando una secuencia turbo spin echo, ¿ok? Es decir, que tenemos varios tiempos. Este tren de ecos quiere decir que vamos a utilizar
utilizar varios tiempos de eco en uno solo, por así decirlo. Es decir, si yo quisiera utilizar un tiempo de ecos de 80, yo tengo que balancear una secuencia para que este 80 sea la mitad del mínimo tiempo de ecos que me permite el equipo. Por lo general vamos a poner que sea 10, con el máximo tiempo de ecos que me permite el equipo, tiempo de ecos máximo, ¿ok? Que en este caso sería, a ver, 60, 150. Profesor, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver también con el espacio K. ¿Por qué tiene que ver con el espacio K? En el espacio K, ¿qué les dije que había en el centro? Resolución de contraste. Para una secuencia T2 que estamos viendo acá, ¿ok? Esta línea primera, por así decirlo, si acá vamos a tener un tren de ecos de 20, es decir, vamos a tener 20, este espacio acá se va a llenar en 20 partes, ¿ok? La primera parte se va a llenar con un tiempo de ecos de 10, por así decirlo. O sea, la información que va a estar alojada en estos puntos va a estar alojada con un tiempo de ecos de 10. La información de acá abajo va a estar alojada con un tiempo de ecos de 150. Y la información del centro, donde necesito darle punche para que sea el contraste que quiero, va a estar en 80. Esta información acá puede haber 70 o acá 90, pero aquí al centro tiene que estar la información del pulso que tenga tiempo de eco de 80. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿por qué he dicho 80, 10 y 150? 10 más 150 entre 2 y el promedio lo tenemos. ¿De acuerdo? Profesor, ok, entonces, si este tren de ecos que me está dando de 20, este tren de ecos de 20 que me está dando, quiere decir que a todo el tiempo de adquisición de arriba, toda la fórmula de arriba, la está dividiendo entre 20 para minorar, para acelerar esa secuencia, sí, es algo así. ¿Ok? Ah, entonces puedo utilizar 20 para todo. No. En un T1, voy a colocarlo para que se vea, en un T1, para un T1, ¿se usa 80? No, se usa el mínimo posible. ¿Ok? Entonces, si el equipo te da un mínimo de 10, tú no puedes darle un tiempo de ecos máximos de 20, de 150. Si para un T1 podemos utilizar ya no un tren de ecos de 20, sino un tren de ecos de 3, por ejemplo. Cosa que ya no te da un máximo tiempo de ecos de 50, sino te da un máximo de 20, por acá. ¿Ok? Así, 20. 20 más 10, entre 2. Entonces, este T1, estoy haciendo que un tren de ecos de 3, así de 3, ¿ok? Y los de arriba va a llenar con información con tiempo de eco de 10. Los de abajo con tiempo de eco de 20. Cosa que lo que he balanceado me permite que el centro tenga un tiempo de eco de 15. ¿Me dejo entender? Para una densidad de protones, entonces, profesor, va a usar 3 de tren de ecos. ¿Cuánto les he dicho más o menos que tiene que ser una densidad de protones? De tiempo de eco. 15, 20. 20, ¿qué más? 30, vamos a utilizar 30. Para un TP, 30 milisegundos. El tiempo de eco mínimo que te da va a ser 10. Entonces yo tengo que subir el tren de ecos a 6, por ejemplo. Si lo subo a 6, y aquí quiero 30, ¿cuánto tendría que tener el tiempo de ecos máximos acá? 50. ¿Ok? Entonces, este tren de ecos de 6 me va a permitir que pueda tener varios ecos, ¿ok? Varios ecos
1, 2, 3, 4, 5, 6, en el cual el centro pertenezca a 30. Y así este 30 llega a la información del espacio K que tiene 30 milisegundos para poder tener una imagen correctamente balanceada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto de acá es de utilizar varios trenes de ecos, varios tiempos de ecos en una sola secuencia, hace que en el T2 la grasa también brille menos que brillar un T1, pero que también brille. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, hay maneras entonces de poder diferenciar una secuencia. Profesor, ¿qué es eso? Podrían ser dos cosas. Podría ser un STIR. ¿Por qué podría ser un STIR? La grasa no se ve. ¿Qué está brillando? Fíjense, este es el tendón del supraespinoso. Hay una lesión, no vamos a decir lesión, hay una señal en la inserción del supraespinoso. Además, hay señal alrededor del tendón del supraespinoso. ¿Ok? Esta imagen hiperintensa que estamos viendo ahí significa que hay una lesión en esta estructura anatómica. También vemos brillar aquí un poquito lo que es la médula, quizás se ha golpeado por ahí, una contusión ósea de repente ha tenido el paciente. Ok, puede ser un STIR. No voy a decir que sí es o no porque no me acuerdo la verdad. Y si estamos viendo la imagen, tiene buena relación señal-ruido, tiene buena calidad de imagen. Por lo general el STIR es un poco borroso. Es por eso, y quita la grasa de manera fuerte. Es por eso que cuando dicen una saturación grasa fuerte, dicen, por lo general le dicen que es STIR. Una saturación grasa débil es un fat sat. Un fat sat que, bueno, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuamos. Profesor, ¿y eso qué es? A ver quién me dice. Brilla la grasa, el tendón no, el músculo, veo cartílago. Es una combinación rara, ¿cierto? Una combinación rara, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de una secuencia eco-gradiente potencial en T2. ¿Por qué? Hemos dicho que si el líquido brilla, debería estar potenciado en T2. Pero no es una imagen clásica de un T2 turboespineco. ¿Ok? Es una imagen que, digamos, es una mezcla entre señales T1 y T2. En este caso, esta es una secuencia eco-gradiente. ¿De acuerdo? Ay, profesor, ¿y eso? Señores, eso es un STIR. Es un STIR potenciado, es un STIR T2 se podría decir. Es decir, un STIR que se le ha colocado un tiempo de eco alto para que pueda quemar bastante el músculo, por así decirlo. ¿Qué solo estoy viendo ahí? Líquido nada más. Y vemos que no tiene una buena calidad de imagen en cuanto a los bordes, en cuanto a su contenido. Eso es un STIR. Esa es una secuencia de inversión-recuperación para eliminar la grasa. El anterior que les mostré era una densidad de protones con saturación grasa. Es decir, una secuencia que no la estoy potenciando ni en T1 ni en T2, pero le estoy quitando la grasa. Le estoy quitando la grasa. O sea, la anterior que les mencioné no era un coronal T2 de hombro o fat sat, era un DP coronal, pero con saturación grasa. ¿De acuerdo? Ok. Continuamos aquí. Ya, la secuencia clásica, ¿no? Ya ustedes saben, en tomografía solo se ve el hueso, por así decirlo. En cambio, en resonancia magnética tenemos secuencias que podemos, por ejemplo, diferenciar de acá está lo que me mencionaba uno de sus colegas, de sus compañeros,
¿Qué secuencia se utiliza para poder ver oído? En este caso es un space o es un T2 cis que se llama, es una secuencia eco-gradiente potencial en T2. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Y esta de acá, esta secuencia que se añade, es una secuencia aparte, es una secuencia de difusión, donde la difusión solo va a mostrar esos protones que tienen dificultad en su distribución. Se mueve. No me deja. Se va a mover de todas maneras. No, está bien. Ella te fita. Xavi. ¿Qué dijo sobre el tiempo de eco? No veo de acá la pizarra. A ver. Después. ¿Ok? Y eso son los, lo que podemos decir. Por ejemplo, para un T1, ¿qué es lo que va a brillar? ¿Qué hemos dicho? La grasa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que no va a brillar en un T1? El líquido. En un T2, ¿qué es lo que va a brillar? El líquido. ¿Y qué es lo que no va a brillar? La grasa, hasta cierto punto. Si es un T2 en spin eco convencional, no va a brillar tanto la grasa. Si es un T2 en turbo spin eco, sí va a brillar, como ya lo hemos visto en las imágenes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más puede brillar en un T1? Aparte de la grasa. ¿Qué dice ahí? Sangre subaguda. Sangre subaguda, la melanina y el contraste para magnético. Estas señales, si ustedes ven en un T1 que brilla, puede ser cualquiera de estos valores que vemos acá. ¿Por qué es subaguda? ¿Por qué la sangre es subaguda? La sangre, conforme va pasando el tiempo, va cambiando su composición química. Puede tener primero más edema que otra cosa. Si tiene más edema, puede generar, obviamente, una mayor señal de Ah, cierto, para lo de dosimetría el lunes vamos a tramitar ¿Tengo que llevar alguna foto o algo? Sí. Claro. Foto carnet. Tamaño carnet. Lo voy a decir a Agrawar también. Le voy a decir a Agrawar también. ¿Verdad? Viene temprano. Bien tempranito. 7:30. Sí. 7:10, 7:15. Allá, 7:15 ya. Yo voy a estar tempranito también, la prometo. Pero promise, pinky promise. ¿Ya? Ok, ¿por qué la sangre en todo caso se va a ir viendo de manera diferente como va pasando el tiempo? Como le dije, la sangre cuando hay un hematoma puede tener más edema. Ese edema se va a ir reflejado más en el T2, por ejemplo. Cuando ya pasa a estadios finales, ya no hay edema, ya se va volviendo un aspecto ferroso, por así decirlo, ¿ok? O sea, va convirtiéndose en depósitos de hierro. Esos depósitos de hierro ya no generan una imagen propiamente dicho, ya no generan una señal. Lo que va a generar es una inhomogeneidad. Esa inhomogeneidad se va a ver reflejada mucho mejor en las secuencias eco-gradiente. ¿Por qué? Porque en el spin eco y en el turbo spin eco, ese pulso de 180 grados que se utiliza para refasar los spines, es decir, de 90 a 180, ¿okay? Para refasar esos spines que se van desacoplando, ¿okay? Esos spines que se van desacoplando, ya no es utilizado, ¿okay? Y ese pulso de 180 permite que se pueda ver mejor ese T2. Y ahí va lo que me indica lo que hablaba su compañero. ¿Qué pasa si no se utiliza un pulso de 180? Lo que se llama el T2 estrella.
Este es el T2. El fit. ¿Ok? Este es el T2. Cada vez que se aplica un pulso de 180, este es como si fuera así. Ustedes recuerden que la magnetización transversal va girando. Va girando, va girando. Entonces, tenemos acá una componente prácticamente que va así. Ahora ya no lo voy a ver ni de solo de manera longitudinal ni de manera transversal. Ahora lo voy a ver como uno solo. Nuevamente lo voy a pasar a uno solo. ¿De acuerdo? Nuevamente esas dos componentes las estoy pasando como si fuera un solo vector. Entonces, en algún momento, ¿ok? Este vector va a realizar esto. De aquí va a estar así y va a empezar así. Así, así, hasta tener, fíjense, hasta tener el giro que les he mencionado. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ojo, estas son la suma de todos los vectores, ¿ok? Va a hacer esto, este movimiento. Aquí, cuando esté así, nada más está así, chiquito. Y después va bajando porque va ganando, ¿ok? Porque va ganando magnetización. Va perdiendo magnetización longitudinal, pero va ganando magnetización transversal. ¿Ok? Fíjense esto. Fíjense este movimiento. Este movimiento, si yo tuviera un micro acá, ¿qué es lo que va a ir pasando? Más señal. Exacto, va cambiando la señal. Esto de acá. Esto de acá. Bien, si yo tuviera el micrófono que les dije, aquí, el micrófono, magnetización máxima y de ahí va disminuyendo. Máxima, va disminuyendo. ¿Ok? Esta forma de la señal es el FID. Free Induction Decay, decaimiento libre de la inducción. Esta es la señal, pero esta señal puede caer más rápida. ¿Qué es lo que pasa si cae más rápida? Es porque los protones se han desfasado más rápido, ¿cierto? O sea, es decir, se han vuelto han vuelto en contra de manera más rápida. Para evitar que esto se desfase más rápido, se aplica el pulso de 180. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Si dejaron de aplicar ese pulso, entonces el FID sería más rápido, decaería más rápido. Entonces aquí es donde voy. Este T2 en sí es como si nosotros estuviéramos colocando esta señal, así. ¿De acuerdo? Entonces, este pulso de 180 que estamos colocando aquí, quiere decir que le estamos dando más tiempo para que se desfase más lento. Este pulso de 180, porque no es solo un pulso, son varios pulsos de 180 dependiendo del turboespineco que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces esto va a ir así, va a decaer, no lo va a dejar de caer, no lo va a dejar de caer, no lo va a dejar de caer, no lo va a dejar de caer. O sea, así, empieza grande, va a chico, pero este pulso de 180 actúa, de nuevo lo hace, de nuevo lo hace. Es como si salvaran su relación, ¿no? Empiezan bonito y van bajando. Empiezan flores, van bajando. Son cosas así, ¿no? Para que se acuerden, esta curva, al utilizar un pulso de 180, ¿qué va a hacer? T2. Esta curva, cuando no utilizas el pulso de 180, que es más rápido, ¿cómo se llama? T2 estrella. T2 estrella. ¿Ok? T2 estrella. Cuando no utilizamos un pulso de 180, estamos utilizando una curva T2. Cuando utilizamos un pulso de 180, estamos utilizando una curva T2. Cuando no utilizamos un pulso de 180 para refasar esos protones, estamos utilizando un pulso T2 estrella. Entonces, en las secuencias ecogradientes que no utilizamos un pulso de 180, ¿qué utilizamos? Un T2 estrella. ¿De acuerdo? T2 estrella también es importante en otras secuencias. Bueno, para hablar mucho. Tranquilo, te voy a explicar todo.
Bien, ¿qué nos permite el T1? Valoración anatómica. ¿Qué nos permite el T2? Sobre todo detección patológica, como les había mencionado. Donde hay líquido hay edema. Donde hay edema hay dolor. Si ustedes se golpean la rodilla, se golpean la cabeza, se golpean el codo, el dedo, el pie, lo que sea, va a haber edema, porque va a ir líquidos que van a sanar esa herida. Entonces ese líquido va a estar presente y se va a poder ver en ese T2. Bien, lo van a leer ustedes esto. Profesor, profesor, Dime. ¿la hemosiderina brillaría en una T2? Digo, ¿en una T1? ¿Por qué dices que la hemosiderina? Porque había leído que era paramagnético, entonces si un contraste paramagnético brilla en una T1, supongo que también brillaría. Sí, cuando vean lo que es cerebro, va a haber un tema de hemorragia, van a ver un tema de hemorragia. En hemorragia van a ver justamente cómo pasa la molécula de hierro de la sangre, de los glóbulos rojos, va a ir pasando por sus distintas etapas. Y efectivamente, cuando pasa en una de esas etapas, en el T1 va a brillar. Pero no me acuerdo exactamente si es la hemosiderina, porque la hemosiderina ya es la parte final. Pero no recuerdo si es que es paramagnético, tendría que ver ese dato. Ya, lo que sí es, si es que la hemosiderina ya es un producto final, el producto final ya no tiene hidrógeno. Y ese hierro generaría, entre comillas, artefacto en la imagen. Pero sí se puede decir, o sea, si se ve una imagen con falta de homogeneidad o que genera un artefacto como metálico, podemos decir que ha sido un depósito de hierro, un infarto antiguo que ha desencadenado, una hemorragia antigua que ha desencadenado en una hemosiderina. Pero en un ecogradiente sí se vería, ¿no? ¿O no? Exacto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el ecogradiente sí se puede ver más el artefacto metálico? ¿Por qué? Porque recuerden que el T2 y el T2 estrella, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen ambos? ¿Dependen del campo magnético externo? ¿Del desfase? No. ¿De qué depende? Del tejido local. De las inhomogeneidades del campo magnético interno. Si es un depósito de hierro, si es un depósito de hierro, va a tener abundante inhomogeneidad. Si no utilizamos este pulso que nos permite mejorar, por así decirlo, esta señal, en el ecogradiente, al utilizar un T2 estrella, va a realzar esa inhomogeneidad magnética. Cuando utilicemos un T2 ecogradiente, vamos a ver que el artefacto metálico es mayor. Si viene un paciente con prótesis, entonces, profesor, si viene un paciente con prótesis, ¿le vamos a hacer una secuencia ecogradiente? No, porque esa prótesis, esa pequeña prótesis va a influir negativamente en la imagen que queremos observar. Entonces, ¿qué utilizamos? Un turboespineco convencional. Bien, por ejemplo, cuando tenemos clips aneurismáticos, no sé si al final puedo mostrar una imagen de un SWAN, la secuencia SWAN, que se llama justamente susceptibility SWAN. Bueno, ya no va al próximo, pero ya, el SWAN, susceptibility weighted, potenciada en susceptibilidad, y justamente utiliza una secuencia ecogradiente para que ese artefacto que pueda haber generado un depósito de hierro se vea mejor. ¿Ok? Ese es el SWAN en general y SWI en Siemens. Imagen potencial en susceptibilidad. ¿Ya? Muy bien. Solo Figueredo, ¿no? Bien. A ver, secuencia T1, estudio morfológico. ¿Qué está brillando? Fíjense, ¿qué es esto? El hueso. ¿Calota? Parece grasita, tejido. ¿Calota?
Tejido Cuero óseo no es. Parece cabelludo. graso, Cuero cabelludo, es este cuero cabelludo. parece grasito. ¿Qué más? Está brillando la médula del hueso, ¿cierto? ¿Ok? Entonces estamos viendo sustancia blanca, sustancia gris. Sustancia blanca. ¿Por qué brillaría más? Porque tiene grasa. Sí, bueno, hay un debate sobre ello, pero en realidad, bueno, vamos a decir que es porque tiene grasa, para que así se acuerden de ello, pero en realidad no es por eso. Tiene otras cosillas, ya tiene otras cosas más. Bien, pero sí, ¿ok? Porque tiene las vainas de mielina. En algún momento estudié que es porque la sustancia blanca tiene vainas de mielina y esas vainas de mielina obviamente brillan, ¿de acuerdo? Así, si se van a acordar así, a buena hora. Pero el que me diga, licenciado, esto no es así, por esto, tiene 2 puntos más en su examen que yo sé. Sustentado, ahorita no. Bien, continuamos. Entonces, un estudio morfológico. Vemos efectivamente, en este caso, un tipo Chiari, una enfermedad de Chiari, donde el cerebelo está entrando al agujero magno. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente, secuencia T1, fíjense, vemos parte del cerebelo, ¿okay? Chiari tipo 2 ya está más abajo todavía, la región cerebelosa está más abajo del agujero magno, ¿okay? Y vemos acá se le ha dado un contraste, o sea, el tecnólogo o quien ha guardado esa imagen le ha dado un contraste tal que ha hecho que brille más la sustancia blanca, efectivamente. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos bien con el T1? Sí. Sí, estamos bien con el T1. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué no vemos el líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué en un T1 no brilla el líquido? El líquido cefalorraquídeo no va a brillar en un T1. Es otra de las formas que podemos indicar que es un T1. ¿De acuerdo? En ese caso estamos viendo una genesia de cuerpo calloso. Si vieron en la imagen anterior, sí se veía bonito el cuerpo calloso. ¿Lo vieron? ¿Ok? En ese caso este niño no. ¿Ok? Otra también nos permite, mire, acá tenemos es un estudio morfológico, hemos dicho, ¿cierto? Para poder ver anatomía prácticamente. Pero fíjense, aquí hay una zona donde no hay una lesión propiamente dicha, o mejor dicho, hay una lesión, pero que no brilla en T1. ¿Ok? Sin embargo, cuando se aplica, vamos a ver, para localizar lesiones también sí. ¿Ok? Sin embargo, también puede aplicarse este T1 para ver la composición de estas lesiones. Por ejemplo, bueno, seguimos ahí en realidad. Esta es una metástasis de melanoma. A ver. ¿Qué les dije que brilla en el T1? La grasa. Subaguda, grasa, paramagnética y melanina. Si hay un CA de piel que ya ha hecho una metástasis al cerebro, esas células de melanina van a verse hiperintensas. Este es un estudio sin contraste nada más, ¿ok? Y se ve de manera hiperintensa, ¿ok? T2. Fíjense, ¿qué está brillando? Líquido. Está un poco movido, pero está brillando líquido. Este es una encefalitis. ¿Por qué fue una encefalitis en realidad? Porque está todo el cerebro afectado, todo está, todo el cerebro ya está con una enfermedad viral, ¿no? Al ser una enfermedad viral hace que el líquido vaya a esa zona. Es como si hubiera un edema cerebral, por así decirlo. ¿De acuerdo? Por así decirlo. Entonces, fíjense cómo hay zonas del cerebro que estamos viendo líquido. ¿Cómo diferenciar en el cerebro? Porque el líquido cefalorraquídeo brilla. Líquido cefalorraquídeo, ¿qué es esto? Digo que no brillaron. Brilla la grasa, no brilla el líquido. Vamos. T1. Ahí está, T1. Y el T2, fíjense, el edema que está circundando a la lesión está brillando, porque es edema. ¿De acuerdo? Está brillando tanto el líquido cefalorraquídeo como el edema. Nuevamente, edema que está alrededor de la lesión. El líquido cefalorraquídeo no brilla. Esta de acá
En T2 sí. También Ah, sí, fíjense claro. que es En una T1. secuencia T2, pero hay estructuras que no se están viendo, como por ejemplo el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué hemos podido ver acá? Está brillando el líquido cefalorraquídeo. Efectivamente no va a ser un flare. Pero ¿qué